Los amigos, ¿alguna vez se han preguntado sobre los secretos que esconden los antiguos símbolos de nuestra historia cristiana? Hoy les invito a embarcar conmigo en un fascinante viaje a través del tiempo para descubrir uno de los enigmas más intrigantes, pero menos conocidos de nuestra tradición, el símbolo oculto en el escudo de León XIV y su misterioso significado. Antes de adentrarnos en este apasionante tema, déjenme aclarar algo. Si están intentando recordar a un papa llamado León XIV en sus clases de catequesis o historia de la Iglesia, no se preocupen por su memoria. No han olvidado nada. En la sucesión papal, la numeración de los leones se detiene oficialmente en León XIII. 1878-1903, seguido por Pío X. El León XIV de nuestro relato pertenece a una dimensión distinta de nuestra historia cristiana, relacionada con las antiguas casas nobiliarias católicas europeas que mantenían estrechos vínculos con el Vaticano. La Casa de León, como se conocía en círculos selectos, fue una de las dinastías más influyentes pero discretas dentro de 1900 y las estructuras de poder que respaldaban al papado durante los turbulentos años de la Contrarreforma y más allá. León XIV fue el título asumido por el jefe de esta casa durante el período de transición entre los siglos XVII y XVIII. Época de grandes convulsiones políticas y religiosas en Europa. El escudo de armas de este noble, más que un simple emblema familiar, se convirtió en uno de los símbolos herméticos más fascinantes de la iconografía cristiana menos explorada. Pero, ¿por qué tantos siglos de silencio? ¿Por qué este símbolo no aparece en los libros de historia convencionales? La respuesta, queridos lectores, reside en la naturaleza misma del símbolo. No estamos hablando de un escudo diseñado para ser exhibido prominentemente en fachadas o estandartes. El escudo de León XIV era lo que los historiadores de arte sacro denominan un emblema contemplativo, un símbolo creado específicamente para la meditación profunda sobre las verdades de nuestra fe. El emblema en cuestión contiene elementos que a primera vista parecen convencionales para la heráldica católica de la época. Un león rampante, haciendo honor al nombre de la casa, una cruz patriarcal, estrellas en configuración específica y una curiosa línea ondulada que atraviesa el campo. Sin embargo, es la disposición precisa de estos elementos y ciertos detalles minúsculos, casi imperceptibles para el observador casual, lo que convierte este escudo en algo extraordinario. El historiador eclesiástico Padre Antonio Fernández, quien dedicó décadas al estudio de la iconografía cristiana menos conocida, describió su primer encuentro con una representación del escudo en los archivos vaticanos como una experiencia transformadora. No es solo un símbolo, escribió en sus memorias, es una puerta a una comprensión más profunda de nuestra tradición. Lo fascinante es cómo los elementos del escudo, cuando se contemplan con atención, revelan capas superpuestas de significado teológico. El león rampante, por ejemplo, no es simplemente el animal heráldico que representa a la familia. Su postura exacta, con la pata derecha extendida en un ángulo preciso de 33 grados, la edad de Cristo al momento de la crucifixión, y la cabeza girada 3/4 hacia el observador, crea lo que los místicos de la época denominaban la perspectiva del testigo. Una invitación a ser no solo espectador, sino participante activo en el misterio representado. Pero, amigos míos, la verdadera genialidad del símbolo emerge cuando observamos la relación entre el león y la cruz patriarcal, ubicada en el cuadrante superior derecho del escudo. La distancia entre ambos elementos corresponde exactamente a la proporción áurea, esa relación matemática que se encuentra
tanto en las grandes catedrales como en la naturaleza misma, considerada por muchos teólogos medievales como la firma matemática de Dios en la creación. No es coincidencia, argumenta la doctora Isabella Montini, especialista en simbolismo religioso de la Universidad Gregoriana de Roma. Los diseñadores de este escudo estaban creando deliberadamente un microcosmos que reflejara el orden divino del macrocosmos. Era una práctica común entre los círculos esotéricos cristianos de la época, aunque rara vez tan elaborada como en este caso. Las 7 estrellas dispuestas alrededor del escudo representan las 7 virtudes, las 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y las 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero su ubicación específica crea un patrón que, sorprendentemente, coincide con la constelación de la Osa Mayor, tal como aparecía en el cielo nocturno de Roma durante la Pascua del año 1701, fecha en que León XIV asumió el liderazgo de su casa tras una profunda experiencia espiritual. La línea ondulada que atraviesa el campo del escudo ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Durante mucho tiempo se pensó que representaba simplemente el río Tíber, tan significativo para Roma. Sin embargo, investigaciones más recientes, utilizando análisis geométricos avanzados, han revelado que la curva exacta de esta línea corresponde a la trayectoria del Sol durante el solsticio de invierno, observado desde la antigua capilla familiar de los León en las afueras de Roma. Este detalle es particularmente significativo porque vincula el escudo con las antiguas tradiciones cristianas, relacionadas con la fecha del nacimiento de Cristo. Como sabrán, la celebración de la Navidad del 25 de diciembre tiene profundas conexiones con el solsticio de invierno en el hemisferio norte, momento en que la luz comienza a vencer a la oscuridad. Un poderoso símbolo de Cristo como luz del mundo. Es un recordatorio sutil pero profundo, explica el padre Joaquín Martínez, especialista en liturgia antigua, de que nuestra fe está enraizada tanto en la historia humana como en los ciclos cósmicos creados por Dios. El escudo nos invita a ver la encarnación de Cristo no como un evento aislado, sino como el punto culminante de toda la creación. Pero el elemento más enigmático del escudo y el que le ha valido su reputación de símbolo oculto es un diminuto detalle ubicado en el corazón mismo del emblema, tan pequeño que solo puede apreciarse bajo lupa. Se trata de una minúscula representación de lo que parece ser una llave con 3 dientes específicos. Durante siglos, este detalle pasó desapercibido hasta que en 1937, durante trabajos de restauración en la antigua biblioteca de la familia, un conservador notó este elemento mientras examinaba un sello lacrado con el escudo. Esta llave no es simplemente decorativa. Su diseño específico corresponde exactamente con una llave real que se conservaba en la familia y que, según la tradición, abría un pequeño cofre conteniendo un fragmento de pergamino con un mensaje de extraordinaria importancia espiritual. El contenido exacto de este mensaje ha sido objeto de intensas especulaciones, pero la tradición familiar sostiene que contiene una revelación privada relacionada con la segunda venida de Cristo. Es importante aclarar, queridos amigos, que como católicos debemos mantener una saludable prudencia respecto a las revelaciones privadas, incluso aquellas con siglos de veneración. La Iglesia nos enseña que ninguna revelación privada añade algo esencial a lo ya revelado en Cristo, pero algunas pueden ayudarnos a vivir más intensamente la fe en una época determinada. El caso del mensaje vinculado al escudo de León XIV es particularmente interesante porque nunca ha sido presentado formalmente para consideración oficial de las autoridades eclesiásticas.
ha permanecido como una tradición privada, transmitida dentro de círculos muy restringidos, precisamente porque, según sostienen sus guardianes, su tiempo de revelación general aún no ha llegado. El teólogo benedictino Dom Philip Andrews, en su obra Símbolos contemplativos en la tradición católica, sugiere que el verdadero propósito del escudo y su enigmático mensaje no era establecer nuevas doctrinas o predicciones apocalípticas, sino proporcionar un método de meditación estructurada sobre las verdades eternas de la fe. El escudo funcionaba como un complejo mnemotécnico espiritual, una herramienta que permitía al contemplativo recorrer mentalmente los misterios fundamentales de nuestra redención mientras meditaba sobre sus elementos. Esta interpretación encuentra respaldo en los escasos documentos personales de León XIV que han sobrevivido, donde hace referencia a sus momentos de oración frente al escudo familiar como viajes a través del mapa del designio divino. En una carta particularmente conmovedora dirigida a su hijo escribe: «Cuando tus ojos se posen sobre nuestro emblema, no veas simplemente el orgullo de nuestra casa, sino un recordatorio de que toda nuestra historia familiar solo tiene sentido como parte de una historia más grande, la del amor de Dios por la humanidad y nuestro humilde papel en ese grandioso tapiz». Lo que hace especialmente relevante el estudio de este símbolo para nosotros hoy es precisamente esta dimensión contemplativa. En un mundo saturado de imágenes diseñadas para captar nuestra atención momentánea, el escudo de León XIV nos recuerda la antigua tradición cristiana de crear símbolos que recompensen la contemplación paciente y prolongada, imágenes que no se agotan en una sola mirada, sino que revelan capas más profundas de significado cuanto más tiempo les dedicamos. La profesora Elisa Morandi, quien ha estudiado exhaustivamente los diarios espirituales de nobles católicos del siglo XVIII, señala un patrón interesante. Quienes dedicaban tiempo regularmente a la contemplación de símbolos como el escudo de León XIV reportaban una mayor capacidad para percibir las conexiones entre los diferentes misterios de la fe, como si estos emblemas ejercitaran un músculo espiritual que les permitía ver la unidad subyacente en lo que antes percibían como elementos separados de la doctrina. Esta función integradora del símbolo parece haber sido particularmente valorada en una época de creciente fragmentación del conocimiento. Mientras la Ilustración comenzaba a compartimentar el saber humano en disciplinas cada vez más específicas y separadas, símbolos como el escudo de León XIV servían como potentes recordatorios de la unidad fundamental de la verdad, un principio central de la cosmovisión católica. El aspecto más sorprendente del escudo, sin embargo, no reside en ninguno de sus elementos individuales, sino en el efecto acumulativo que produce. Varios testimonios de la época describen una curiosa experiencia reportada por quienes contemplaban el símbolo durante períodos prolongados. La sensación de que el emblema parecía contener más información de la que sus elementos visibles podrían transmitir, como si de alguna manera resonara con verdades que trascendían su representación material. El místico francés Jean-Baptiste Deschamps, quien tuvo oportunidad de estudiar el escudo durante una visita a la residencia de la familia León en 1713, escribió en su diario: «Pasé 3 horas frente al emblema esta tarde y me parece que podría pasar 3 vidas y aún no agotar lo que tiene para revelar. No es que contenga información oculta, sino que de alguna manera orienta el alma hacia verdades que ya conocemos, pero que no habíamos conectado plenamente». Este testimonio nos lleva a una de las funciones más importantes de los símbolos sagrados. En nuestra tradición,
no tanto revelar conocimientos completamente nuevos, sino más bien iluminar de manera nueva lo que ya conocemos, permitiéndonos ver conexiones y profundidades que siempre estuvieron presentes en la tradición, pero que pueden haber escapado a nuestra atención. A medida que nos acercamos al final de esta primera parte de nuestro recorrido por el fascinante símbolo del escudo de León XIV, es importante reflexionar sobre por qué este emblema en particular se mantuvo relativamente desconocido, mientras que otros símbolos cristianos alcanzaron amplia difusión. La explicación más probable tiene que ver con la naturaleza misma del símbolo y el contexto histórico en que surgió. A diferencia de emblemas diseñados para la edificación general de los fieles, el escudo de León XIV fue concebido como una herramienta de contemplación para un círculo relativamente pequeño de personas preparadas para este tipo específico de meditación visual. No era un símbolo excluyente por elitismo, sino más bien especializado por su función, similar a cómo ciertos ejercicios espirituales requieren preparación y guía adecuadas. Además, el período histórico en que el escudo alcanzó su forma definitiva coincidió con una época de creciente sospecha hacia las prácticas contemplativas que incorporaban elementos simbólicos complejos. El temor a interpretaciones heterodoxas o a la infiltración de ideas esotéricas no cristianas llevó a muchos líderes eclesiásticos a preferir expresiones de piedad más directas y menos susceptibles a múltiples interpretaciones. Sin embargo, como veremos en la segunda parte de nuestro recorrido, el legado del escudo de León XIV y su misterioso significado continuaría ejerciendo una sutil pero profunda influencia en ciertos círculos espirituales dentro de la Iglesia, llegando incluso hasta nuestros días con lecciones sorprendentemente relevantes para los cristianos del siglo XXI. Queridos amigos, a la continuación de nuestro viaje por los fascinantes misterios del escudo de León XIV. En la primera parte exploramos los elementos básicos del emblema y su función como herramienta contemplativa. Ahora nos adentraremos en cómo este símbolo evolucionó a través del tiempo y qué relevancia puede tener para nosotros hoy. El destino del escudo original, después de la muerte de León XIV en 1728, es una historia en sí misma. Siguiendo sus instrucciones testamentarias, el emblema principal, tallado en piedra de ónix, fue trasladado a una pequeña capilla familiar en los Alpes, lejos del bullicio de Roma y de los cambios políticos que ya se vislumbraban en el horizonte europeo. Esta decisión resultaría providencial décadas más tarde, cuando las turbulencias de la Revolución Francesa y las subsiguientes guerras napoleónicas devastaron muchas de las grandes colecciones artísticas y religiosas del continente. La remota ubicación de la capilla permitió que el escudo sobreviviera intacto, aunque su significado comenzó a diluirse incluso entre los descendientes de la familia León. Para mediados del siglo XIX, se había convertido mayormente en una curiosidad familiar, un vestigio de un pasado glorioso, pero cada vez más distante. El arte de la contemplación del emblema, que requería conocimientos específicos, transmitidos de generación en generación, se fue perdiendo gradualmente. Fue gracias a un curioso giro del destino que el escudo volvió a captar la atención de estudiosos del simbolismo cristiano. En 1891, un joven sacerdote llamado Padre Giuseppe Rinaldi, que servía como capellán de la familia que había heredado la antigua propiedad de los León, descubrió en el ático de la casa un pequeño cofre conteniendo lo que parecían ser instrucciones detalladas para la meditación, utilizando el escudo. Estos documentos, escritos por el propio León XIV,
constituían una especie de manual de usuario para el emblema contemplativo. Lo que encontré, escribiría después Rinaldi, no era simplemente un conjunto de instrucciones, sino un método completo de oración visual, meticulosamente estructurado para conducir al alma desde la contemplación de lo visible hacia la comprensión de lo invisible. No era misticismo vago, sino una pedagogía espiritual sistemática, enraizada firmemente en la tradición católica. Los escritos revelaron que el escudo había sido diseñado para ser contemplado en una secuencia específica, comenzando desde la base y ascendiendo gradualmente hacia la parte superior, en un movimiento que simbolizaba el ascenso del alma hacia Dios. Cada elemento servía como punto de anclaje para meditar sobre un aspecto particular de la fe, creando un viaje espiritual completo. Lo más fascinante de estos documentos fue el descubrimiento de que los elementos aparentemente decorativos del escudo conformaban un sofisticado sistema mnemotécnico vinculado a las escrituras. La posición específica de cada estrella, por ejemplo, correspondía a un pasaje bíblico particular, creando lo que León XIV llamaba una biblioteca de la palabra de Dios contenida en un solo emblema. Este sistema permitía a quien contemplaba el escudo recorrer mentalmente numerosos pasajes fundamentales de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, utilizando el emblema como un mapa mental. Era una aplicación práctica e ingeniosa del antiguo arte de la memoria, adaptado específicamente para la meditación cristiana. El padre Rinaldi, fascinado por su descubrimiento, comenzó a practicar personalmente este método de oración. Sus diarios de este periodo revelan una transformación gradual en su vida espiritual. Después de 3 meses de práctica regular, encuentro que los pasajes bíblicos que he meditado a través del emblema se han entrelazado en mi mente de maneras que antes no hubiera imaginado. Versículos que previamente consideraba no relacionados ahora revelan conexiones profundas, como si contemplar el escudo hubiera activado una capacidad para percibir la unidad subyacente de las Escrituras. Con el característico entusiasmo de un descubridor, Rinaldi comenzó a compartir este método con un pequeño círculo de sacerdotes y religiosos. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo desestimaron como una curiosidad histórica sin relevancia para la espiritualidad moderna. Otros expresaron preocupación por las posibles interpretaciones heterodoxas que podrían surgir de un método tan simbólico. Sin embargo, un número significativo de personas encontró en esta forma de oración un complemento valioso a sus prácticas espirituales tradicionales. La hermana María Constanza, una carmelita que adoptó el método, escribió: «En un tiempo en que mi vida de oración se había vuelto árida, encontrar este camino ha sido como descubrir un oasis. No reemplaza la liturgia o la meditación tradicional, sino que las ilumina desde un ángulo nuevo». Durante las primeras décadas del siglo XX, el método contemplativo, vinculado al escudo de León XIV, se difundió discretamente, principalmente entre comunidades monásticas y algunos círculos laicos dedicados a la oración contemplativa. No fue un movimiento masivo, ni buscó serlo. Más bien se transmitió de forma personal, de maestro a discípulo, respetando la naturaleza íntima y profunda de este tipo de espiritualidad. El Concilio Vaticano II, con su énfasis en redescubrir las fuentes de la tradición católica y adaptar las prácticas espirituales para el mundo moderno, creó un ambiente propicio para una apreciación renovada de métodos como el vinculado al escudo. Durante este período, varios teólogos comenzaron a estudiar sistemáticamente esta y otras prácticas contemplativas históricas, reconociendo su potencial para nutrir la vida espiritual contemporánea. El teólogo
Hans Urs von Balthasar, aunque no se refirió específicamente al escudo de León XIV, escribió extensamente sobre la importancia de la contemplación de la forma en la espiritualidad cristiana. La idea de que ciertas imágenes y símbolos, cuando se contemplan adecuadamente, pueden mediar una experiencia genuina de lo divino. Sus reflexiones proporcionaron un marco teológico que ayudó a comprender mejor prácticas como la asociada al emblema de león. En los círculos académicos, el escudo comenzó a atraer la atención de estudiosos de diversas disciplinas. Historiadores del arte reconocieron en él un ejemplo excepcional de cómo la estética católica post-tridentina podía incorporar múltiples capas de significado en una sola imagen. Teólogos vieron en su diseño una expresión visual de la doctrina católica de la analogía, la idea de que realidades creadas pueden reflejar y apuntar hacia verdades divinas. Quizás uno de los aspectos más interesantes del redescubrimiento moderno del escudo ha sido su resonancia con personas que buscan formas de oración que involucren no solo el intelecto, sino también la imaginación y los sentidos. En una era dominada por estímulos visuales, el método contemplativo del escudo ofrece una manera de redireccionar nuestras capacidades visuales hacia fines espirituales. Lo que hace que este método sea tan relevante hoy, explica la doctora Carmen Rodríguez, especialista en espiritualidad medieval y renacentista, es que responde a una necesidad humana fundamental de integrar lo sensorial con lo espiritual. No nos pide que neguemos nuestra naturaleza visual, sino que la transformemos en un vehículo para el encuentro con lo divino. Es importante señalar que este renovado interés por el escudo y su método asociado no ha estado exento de desafíos y preguntas legítimas. Algunos han cuestionado si prácticas tan específicas y elaboradas podrían distraer de la simplicidad evangélica. Otros han expresado preocupación por posibles desviaciones hacia interpretaciones personales no alineadas con el magisterio de la Iglesia. Estos cuestionamientos han llevado a un saludable discernimiento. Los promotores contemporáneos del método han enfatizado que debe practicarse siempre en el contexto más amplio de la vida sacramental y la adhesión a las enseñanzas de la Iglesia. No es un camino espiritual completo en sí mismo, sino una herramienta que encuentra su lugar adecuado dentro de la rica tapicería de la espiritualidad católica. El padre Miguel Sánchez, quien ha estudiado y practicado el método durante más de 2 décadas, ofrece esta perspectiva equilibrada. Como cualquier práctica contemplativa, esta debe conducir siempre hacia una mayor comunión con Cristo y su Iglesia, nunca hacia el aislamiento espiritual o la autosuficiencia. El verdadero fruto de la contemplación del escudo, como de toda auténtica oración cristiana, debe manifestarse en el amor al prójimo y el servicio a la comunidad. Uno de los aspectos más sorprendentes del método del escudo ha sido su capacidad para traducirse a contextos culturales muy diferentes del europeo en que se originó. Misioneros que conocieron la práctica la han adaptado respetuosamente para comunidades en África, Asia y América Latina, descubriendo que los principios fundamentales de esta forma de oración visual pueden expresarse a través de elementos simbólicos significativos para diferentes culturas. En una comunidad cristiana de Kenia, por ejemplo, un catequista local trabajó con ancianos tradicionales para crear una versión del método utilizando símbolos propios de su cultura. No copiamos el escudo europeo, explica, sino que aplicamos los principios de la oración visual estructurada a símbolos que hablan directamente a nuestro pueblo. El resultado es una práctica auténticamente católica y auténticamente africana. Estos
Desarrollos contemporáneos sugieren que lo verdaderamente valioso del legado del escudo de León XIV no es tanto el emblema específico en sí mismo, sino los principios de integración entre lo visual y lo espiritual que encarna. En este sentido, el misterioso significado del escudo trasciende sus detalles particulares para convertirse en una invitación permanente a redescubrir cómo lo visible puede ser una puerta hacia lo invisible. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia para nuestra vida espiritual hoy? Permítanme sugerir algunas reflexiones. Primero, el escudo nos recuerda la importancia de la contemplación pausada en un mundo acelerado. A diferencia del consumo rápido de imágenes al que estamos habituados, el método del escudo nos invita a detenernos, a observar con atención, a permitir que una sola imagen se despliegue lentamente ante nosotros, revelando capas más profundas de significado. En una era de distracciones constantes, esta invitación a la concentración sostenida es particularmente valiosa. Segundo, nos ofrece un ejemplo de cómo la belleza y el arte pueden ser vehículos para la verdad espiritual. El catolicismo siempre ha reconocido el poder de lo bello para elevar el alma hacia Dios, y el escudo de León XIV se inscribe en esta noble tradición. Nos recuerda que la atracción estética no es superficial, sino que puede conducir hacia las profundidades más hondas de nuestra fe. Tercero, el método del escudo integra múltiples dimensiones de nuestra humanidad en el acto de oración. No solo involucra el intelecto a través de los significados teológicos codificados en el emblema, sino también la memoria, la imaginación visual e incluso respuestas emocionales ante la belleza del símbolo. Esta integración refleja la visión católica del ser humano como una unidad de cuerpo y alma, donde todos nuestros aspectos están llamados a participar en nuestra relación con Dios. Cuarto, la historia del escudo ilustra cómo elementos de nuestra rica tradición pueden ser redescubiertos y revitalizados para nuevas generaciones. El catolicismo no es un museo de antigüedades, sino un jardín vivo donde prácticas del pasado pueden florecer de nuevas maneras en diferentes épocas y contextos, siempre que se mantengan fieles a sus raíces esenciales. Por último, la sorprendente capacidad del método para adaptarse a diferentes culturas nos recuerda la universalidad de nuestra fe. El catolicismo, como su nombre indica, es universal no porque imponga uniformidad, sino porque sus verdades fundamentales pueden encarnarse en una diversidad de expresiones culturales sin perder su esencia. Para aquellos que se sienten intrigados por esta forma de oración y desearían explorarla, es importante recordar que, como todas las prácticas contemplativas serias, se beneficia enormemente de la orientación adecuada. Aunque hoy existen recursos escritos sobre el método, idealmente debería aprenderse bajo la guía de alguien experimentado, preferiblemente en el contexto de un retiro espiritual, donde pueda dedicarse tiempo suficiente a comprender y experimentar el enfoque correctamente. También vale la pena señalar que no todos resonarán con este método particular. La rica tradición católica ofrece numerosos caminos de oración, y diferentes personas se sentirán atraídas hacia diferentes prácticas según sus temperamentos, circunstancias y la guía del Espíritu Santo. El redescubrimiento del método, del escudo, no pretende presentarlo como superior a otras formas de oración, sino simplemente como una opción valiosa dentro del vasto tesoro espiritual de la Iglesia. Al concluir nuestro recorrido por esta fascinante historia, es importante regresar a una perspectiva equilibrada. El escudo de León XIV y su misterioso
Significado representan un capítulo interesante, pero relativamente pequeño en la inmensa historia de la espiritualidad católica. Su valor no reside en ningún secreto esotérico o revelación extraordinaria, sino en cómo ejemplifica principios perennes de nuestra tradición, la integración de fe y belleza, la capacidad de los símbolos para mediar experiencias espirituales, y la posibilidad de encontrar nuevos caminos de oración enraizados firmemente en la tradición apostólica. En palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, aunque no refiriéndose específicamente a nuestro tema, la grandeza del cristianismo no reside en la búsqueda de lo exótico o lo extraordinario, sino en hacer posible el encuentro con la belleza de Cristo en las realidades ordinarias de nuestra existencia. El método del escudo, en su mejor expresión, sirve precisamente a este propósito: transformar el acto cotidiano de mirar en una oportunidad para el encuentro con lo divino. Quizás la lección final que podemos extraer de esta historia es la importancia de mantener nuestros ojos y corazones abiertos a las múltiples formas en que Dios busca comunicarse con nosotros. A veces, como en el caso del padre Rinaldi, descubriendo los antiguos documentos en un ático polvoriento, los tesoros espirituales pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Nuestra tradición católica es inmensamente rica, con muchas joyas aún por redescubrir y apreciar. Para el cristiano de hoy, inmerso en un mundo que frecuentemente confunde la vista con la visión, el escudo de León XIV nos recuerda que nuestros ojos pueden ser educados para ver más allá de la superficie de las cosas, para percibir los reflejos de lo eterno en lo temporal. Como escribió León XIV en sus instrucciones: contempla primero con los ojos del cuerpo, luego con los ojos de la mente y finalmente con los ojos del corazón. Es entonces cuando comenzarás a ver lo que siempre ha estado presente pero rara vez percibido: la huella del Creador en toda su creación, el susurro de lo eterno en medio del tiempo. Que este antiguo emblema, redescubierto para nuestro tiempo, nos inspire a cultivar esa mirada contemplativa que trasciende las apariencias para percibir la presencia de Dios que lo impregna todo. Porque en última instancia, el verdadero símbolo oculto, el que contiene el más profundo significado, no es un escudo de piedra o metal, sino el cosmos entero y cada ser humano creado a imagen y semejanza divina. Un libro abierto para quienes han aprendido el arte de leer con los ojos del Espíritu. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por ver este video hasta el final. Si les ha gustado este contenido espiritual, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más reflexiones como esta. También les invito a que dejen sus nombres en los comentarios para que podamos incluirlos en nuestra poderosa oración de la medianoche. Recuerden que cada noche elevamos sus intenciones al Señor en una oración especial y poderosa. Que Dios los bendiga abundantemente.